¿Alguna vez te has encontrado juzgando a alguien sin darte cuenta de que podrías estar señalándote a ti mismo? Esta es una experiencia común. Las historias de la Biblia, aunque antiguas, siguen siendo relevantes hoy en día porque nos muestran la naturaleza humana en su esencia. En esta ocasión, profundizaremos en una de las narrativas más impactantes de las Escrituras, el enfrentamiento entre Natán el profeta y el rey David. Es una historia de justicia divina, misericordia y un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias. A través de este pasaje, aprenderemos lecciones valiosas sobre cómo tratar a los demás y el impacto que tiene nuestra conducta en el mundo. ¿Me acompañan? El relato comienza cuando el profeta Natán, enviado por Dios, se presenta ante David para confrontarlo por su pecado. Pero en lugar de acusarlo directamente, Natán usa una parábola y cuenta la historia de un hombre rico que, a pesar de tener muchas ovejas, le quita la única oveja que un hombre pobre amaba como a una hija. Esto está en 2 de Samuel capítulo 12 del verso 1 al 4. La parábola, aunque sencilla, conmueve profundamente a David, quien, indignado, declara que el hombre rico que tuvo esa acción merece la muerte y que debe restituir 4 veces el daño causado. Entonces Natán revela la verdad con una frase contundente y le dice en 2 de Samuel 12:7: tú eres aquel hombre. De repente David se enfrenta a su propia culpa porque él había tomado a Betsabé, la esposa de Urías, y planeaba la muerte de este último para cubrir su pecado. Lo que había hecho en secreto, Dios lo había visto claramente. Natán continúa explicando las consecuencias del pecado de David, y aunque David es un hombre conforme al corazón de Dios, su pecado trae consecuencias graves. Dios declara que la espada nunca se apartará de su casa, el mal surgirá desde su propia familia, y lo que hizo David en secreto será expuesto públicamente. Esta parte de la historia es un recordatorio del principio bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 7, verso 2, que dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. David, al dictar un juicio severo en la parábola, inconscientemente decretó su propio castigo. A pesar de todo, la respuesta de David es un ejemplo de humildad y arrepentimiento genuino. Él confiesa en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13: he pecado contra el Señor. En ese momento, Natán le asegura que Dios lo ha perdonado y no morirá. Sin embargo, las consecuencias terrenales de su pecado permanecerán, incluido el fallecimiento del hijo que tuvo con Betsabé. Y aquí vemos 2 principios importantes. En primer lugar, que Dios es misericordioso y que perdona al arrepentido. Porque la confesión de David muestra la importancia de reconocer nuestras faltas y buscar la gracia de Dios, el perdón de Dios. Y en segundo lugar, el pecado tiene consecuencias terrenales. Aunque el perdón divino es completo, nuestras acciones aún pueden afectar nuestras vidas y las de los demás. Y este relato nos lleva a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás y cómo nuestras acciones repercuten en nuestras propias vidas. La Biblia enseña que hay un principio de siembra y cosecha. En Gálatas capítulo 6, verso 7, que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y sí, amigo, amiga querida, cosechamos lo que sembramos con los demás. Si eres amable, paciente, misericordioso, recibirás lo mismo. Pero si actúas con dureza o indiferencia, no te sorprendas si otros te tratan de igual manera. Como dice Santiago 2:13, el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Número 2. Aprende de los errores de los demás, porque no necesitamos cometer
los mismos errores que otros para aprender. La historia de David nos muestra que podemos evitar el dolor de malas decisiones si tomamos en serio las advertencias de la palabra de Dios. Como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No es necesario equivocarse o cometer errores para aprender. Tenemos la palabra, inspirada por Dios, que nos enseña. En tercer lugar, practica la gracia y la misericordia. Jesús nos enseñó a tratar a los demás con amor y compasión, incluso a quienes nos fallan. Al mostrar misericordia, abrimos la puerta para recibirla cuando más la necesitemos. Hoy estamos en un mejor pacto, tenemos la gracia de Cristo. Y esta es una de las mayores diferencias entre el tiempo de David y el nuestro. Sí, ahora vivimos bajo el nuevo pacto de gracia en Cristo. Jesús llevó el castigo por nuestros pecados en la cruz, de modo que ya no enfrentamos el juicio de Dios como lo hizo David. Romanos 8:1 nos asegura diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, el principio de siembra y cosecha sigue vigente en nuestras relaciones humanas. La forma en que tratamos a los demás refleja nuestro entendimiento de la gracia que hemos recibido. La historia de David y Natán no solo nos recuerda la justicia de Dios, sino también su increíble misericordia. Aunque David pecó gravemente, su arrepentimiento genuino lo llevó a ser restaurado. Dios no lo desechó, sino que continuó usándolo como un hombre conforme a su corazón. De manera similar, cuando fallamos, podemos acudir a Dios con un corazón humilde y arrepentido. Él está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos, pero también debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás y debemos esforzarnos por sembrar bondad, misericordia y amor en nuestras vidas diarias. ¿Qué te parece si oramos y le decimos: Señor, gracias por tu inmensa gracia y misericordia? Reconozco que, como David, he fallado y necesito tu perdón. Ayúdame a sembrar bondad y misericordia en mis relaciones con los demás. Enséñame a aprender de tu palabra y de los errores de otros para no tropezar en el mismo camino. Renueva en mí un corazón humilde, dispuesto a mostrar gracia como tú me la has mostrado. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y justicia. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.